cómo obtener prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? La palabra biodiversidad es bastante reciente, tiene menos de 30 años, es por ahí del 86, se acuñó este nombre, la variedad de vida, que incluye ecosistemas, especies, genes y también la diversidad que producimos con nuestra cultura. Y entonces muchas de estas áreas protegidas, antes de que se inventara esta palabra o que se concebía el mundo de otra manera, pues no tenían, se iniciaron con el objeto de la recreación, de que la gente fuera a recrearse, o con el objetivo de la estética, ¿no? Conservar lugares muy bonitos, sobre todo los bosques de pinos. Empezó con Yellowstone en Estados Unidos y siguió aquí con el Parque Nacional El Chico, el Desierto de los Leones, pero no tenían como objetivo conservar la biodiversidad. Ahora que tenemos una mejor descripción de qué comprende la biodiversidad, que son las especies, su variabilidad genética, sus ecosistemas, sus procesos ecológicos y evolutivos, entonces pues se vuelve un problema más complejo al que hay que añadirle ahora el cambio climático. Bueno, un poco de cómo vamos seleccionando estos sitios nos va a platicar la doctora Tania Urquiza Haas. Ella realizó estudios de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en Ecología en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Trabaja con Conavio desde el 2007 en identificar las prioridades de conservación de la biodiversidad en México y también en el Secretariado del Capital Natural de México. Tania ha realizado diversos estudios en el campo de la biología de la conservación y la planeación sistemática de la conservación. Actualmente es candidata del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con más de 20 publicaciones entre artículos científicos de difusión, capítulos en libros y obras colectivas. Y nos va a platicar sobre prioridades de conservación en los ambientes terrestres. Gracias, Tania. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí y espero hacer la plática igual de interesante que la doctora Kolef. Yo les voy a empezar un poquito con los antecedentes de lo que significa este gran reto de conservar la diversidad. En primero, como dijo Patti, no la conocemos toda, y en segunda, porque… ¿dónde está? Y en segundo lugar, porque pues la población humana no ha dejado de crecer. Particularmente desde los 50 esto ha sido muy acelerado, pero no nada más es eso, porque las poblaciones modernas también consumimos mucho, demandamos muchos materiales, demandamos mucha energía, y por ejemplo se ha calculado que la humanidad está utilizando está utilizando en un año lo que a la naturaleza le tarda en regenerar un año y medio. Entonces estamos consumiendo más rápido de lo que se puede regenerar esta diversidad, los ecosistemas. Y esto tiene consecuencias muy importantes para nosotros mismos, porque estamos perdiendo servicios muy importantes como las pesquerías, como estamos perdiendo suelos donde se puede cultivar porque hay mucha erosión. Se están perdiendo especies muy importantes, no solo porque cumplen una función en el ecosistema, sino porque son únicas y no sabemos de qué manera se pueden utilizar, o también simplemente tienen el mismo derecho de estar aquí en este planeta Tierra que nosotros. Y bueno, este es el caso de México, lo que mencionaban hace un rato. Aquí se ve una animación de la cantidad de vegetación que se ha perdido en las últimas décadas, particularmente desde mediados del siglo XX, y como ven, todas las áreas grises ya han sido transformadas. Se ha perdido cerca del 50% de la cobertura vegetal. Ante estas crisis, una de las reacciones ha sido el establecimiento de instrumentos de conservación in situ. Entre ellos, el más importante ha sido la creación de áreas naturales protegidas. Y como decía Carlos, muchas veces se crearon con fines recreativos, o porque proveen servicios ecosistémicos importantes, o porque simplemente hay oportunidad de decretar áreas protegidas porque están lejos, ¿no? Entonces, este incremento ha sido
como ven, exponencial, sobre todo a partir de los 70s, 80s, cuando estas preocupaciones por el medio ambiente se hicieron mucho más tangibles. Y en México, pues las tendencias han sido similares, ¿no? Sobre todo después de los 70s, de los 90s, también cuando se crea la primera Secretaría de Medio Ambiente. Esto ha sido acelerado. Y bueno, la efectividad, sin embargo, de las áreas protegidas para cumplir con este papel de proteger los ecosistemas, la biodiversidad, depende de dos factores. Depende de que también cumpla estos dos objetivos. Uno, que sea capaz de representar adecuadamente a esta gran diversidad, y otro es que permita su permanencia, es decir, que detenga los procesos de deterioro a los que están sujetos. Con esta preocupación se firmó el Programa sobre Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica, que es un mecanismo a nivel internacional para que los gobiernos de los diferentes países se comprometan a llevar acciones para salvaguardar la biodiversidad del planeta. Entre sus metas principales es la de crear y reforzar este Sistema Nacional de Áreas Protegidas o regionales, y que estén gestionados eficazmente y que también sean ecológicamente representativos. Y también aquí es más fácil decir que sean representativos y que sean ecológicamente, que sean eficazmente gestionados, pero en la realidad a veces es muy difícil, como decía Patricia, cuantificar esa biodiversidad. Entonces, estos análisis de vacíos y emisiones que se han desarrollado en las últimas décadas, se han publicado muchísimos artículos, ha habido muchísimas investigaciones, dan justo las pautas para que se pueda contar con mejores sistemas de áreas de conservación, llámese dentro de áreas protegidas o dentro de otros instrumentos en donde también hay uso o hay estrategias de protección. En México inició este proceso en el 2005 y contó con la participación de más de 260 especialistas, y detrás de esos especialistas están todas las bases de datos en las que han participado miles de investigadores. También lo importante de este proceso es que participaron gente de diferentes sectores, tanto del sector académico como de las organizaciones no gubernamentales y del sector medioambiental. Nada más les voy a dar muy brevemente los resultados. La verdad es que es mucho más rico y les recomiendo que se vayan a las publicaciones. Esto es nada más una pasadita. Uno de los primeros pasos fue determinar esta representatividad de los ecosistemas terrestres en las áreas protegidas. Y una de las formas de medir la diversidad de ecosistemas terrestres es con el mapa de ecorregiones, que son unidades que se consideran relativamente homogéneas en sus paisajes y en sus especies. De estas 96 ecorregiones que tenemos en México, en 2007 11 eran vacíos de conservación, es decir, no había ninguna área protegida. Ya en el 2010 solo tenemos cuatro vacíos en conservación, mientras que 56 son los que denominamos omisiones. ¿Y qué es lo que denominamos omisiones? Es decir, que estén representados en menos del 12% de su área por ANEPES. ¿Y por qué el 12%? Es simplemente una meta más política que de ciencia, simplemente es una regla de dedo y simplemente debe verse como una guía para poder contar con sistemas de áreas que cuenten con mejor representación y que estén menos sesgados. Y hablando de los sesgos, lo que se vio es que, por ejemplo, las partes altas de la montaña están muy bien representados en las áreas protegidas, y esto tiene que ver con el hecho de que históricamente pues, muchas de las ANEPES se decretaron en lugares lejanos, ¿no? Que no se usaban tanto. Y sin embargo, pues mucha de la biodiversidad está en otros ecosistemas, como decían, en las selvas, en las partes medias y bajas. Y bueno, este es un poquito más complicado de explicar, pero lo que se hizo fue un análisis sistemático, es decir, se utiliza programas de cómputo para hacer lo que nosotros no podemos hacer en la mente, ¿no? Porque tenemos cientos o miles de capas de información en forma de mapas de distribución de especies o en formas de mapas de distribución de tipos de vegetación, en forma de mapas de riqueza,
riqueza de especies o de sitios donde se concentran los endemismos. Y también lo que se usó fue una capa de factores de presión, y esto lo que ayuda es a distribuir estas, como partimos de mapas que son de distribución potencial, no de la distribución actual. Estos mapas fueron muy importantes para dirigir esas prioridades a los sitios que aún conservamos. Y lo que sí requieren este tipo de análisis es que se establezcan metas explícitas de conservación, es decir, cuánto queremos conservar de cada uno de los elementos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo en esos 5 talleres que se hicieron, se tomaron decisiones de que no todas las especies pueden entrar con el mismo valor, porque hay algunas que requieren que se conserve una mayor proporción de su área de distribución porque son endémicas o porque tienen una distribución muy restringida o porque están también en las listas rojas porque se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Entonces aquí vimos el ejemplo en el conejo de los volcanes, se dio una meta del 40%, mientras que para el venado bura, que tiene una distribución mucho más amplia, se da una meta del 5%. No se puede dar una meta muy alta para todos los elementos porque entonces nos pasa que todo el territorio es prioritario. Y aquí lo que se trata es dar una guía y de decir dónde son esos pasos en donde se deben invertir estos pocos recursos a veces con los que se cuenta para tanto humanos como de financieros. Simplemente es por dónde empezar, no quiere decir que todo lo demás no es importante. Va a ser importante de acuerdo a las diferentes preguntas o a los diferentes objetivos que se quieran lograr en materia de conservación. Los resultados indican que cerca de 1/3 del territorio es muy importante para la conservación de la biodiversidad, y de este 30% del país, el 13% se encuentra bajo áreas protegidas y esto representa más o menos el 4% de la superficie continental. Y bueno, muchas veces también nos han preguntado, oye, ¿y por qué hay un sitio de extrema prioridad aquí en el DF? Si la mitad del hexágono que tiene 256 kilómetros cuadrados, pues esto es la ciudad. ¿Por qué es importante? Es importante porque tiene muchas de las especies que les decía Patti, que son microendémicas y que si no se protegen ahí, las perdimos para siempre. Este es el caso, por ejemplo, de la rana fisgona, que se encuentra en los pedregales del San Ángel y que probablemente hoy su único refugio sea la reserva del Pedregal de la UNAM. Hay otras especies también en la zona sur de la ciudad, como es el gorrión serrano. Ojalá Humberto mañana les platique un poquito más de esta especie, que está siendo muy amenazada por las actividades de agricultura y de ganadería de la zona. Y bueno, y finalmente quisiera recalcar que aunque estamos haciendo la evaluación de las ANPs no deben verse como como un zoológico, ¿no? Digamos que la biodiversidad ahí encerrada y usando lo demás, porque así no va a persistir jamás todo lo que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se deben ampliar tanto en extensión como en los objetivos, ¿cómo se llama? O sea, diversas estrategias, es lo que queremos, pero solo se van a poder implementar con la participación de toda la sociedad. Cada quien tiene que aportar su pequeño grano de arena. Y otra cosa es que estos análisis no están fijos en el tiempo, hay que reanalizarlos cada vez, o sea, con cierta periodicidad, porque cada vez tenemos más datos y cada vez también se van perdiendo otros lugares o se van ganando otros espacios. Y pues finalmente también quisiera invitarlos, como decía Carlos, a conocer todos estos resultados con mucho más detalle en la página que hay en la página web de Conavio. Ahí pueden descargar los pósters que se les van a dar. También ahí están los libros en formato electrónico y también hay una página donde uno puede ver todos esos sitios prioritarios en cada uno de los estados. Y bueno, gracias por su atención y a los participantes. Gracias, Tania. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Bueno, buenas tardes. Yo tengo entendido que dentro de las opciones de conservación tenemos las áreas naturales protegidas, las UMAS y los CIPS, los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre.
Entonces, no sé qué idea o cómo esté aportando los CIPS para la conservación de la biodiversidad en México. Bueno, esa es otra de las cosas que es una tarea pendiente, ciertamente evaluar estos otros instrumentos que existen, porque por ejemplo también está el pago por servicios ambientales, está las unidades de manejo ambiental, las UMAS. Y sí se está haciendo, por ejemplo, en Conavio y la Dirección de Vida Silvestre están haciendo un esfuerzo por evaluar las sumas. Y ha habido otros ejercicios que también, en la página hay un libro que se llama Capacidades y ahí habla de a veces, pues las fortalezas o las limitantes de cada uno de esos tres instrumentos. O sea, ciertamente se tienen que fortalecer y como dije, o sea, no se podrá hacer si solo se trata de empujar de un sector de la sociedad. Toda la sociedad tiene que participar, porque por ejemplo, de nada sirve poner estas unidades, por ejemplo, para cría de cocodrilos, si la gente, o sea, que están certificados y que sí están aportando a la conservación, si después la gente compra quizá piel de cocodrilos de una fuente ilegal, ¿no? Lo mismo con la madera. Hay otra de las estrategias es el manejo forestal. Y hay muchísimo de eso en la parte de Quintana Roo y en Oaxaca. Hay muchísimos ejidos que están haciendo manejo forestal sustentable. Aquí nos preguntan qué hay de los Tuxtlas, de esa región donde hay un centro de investigación de la UNAM que tiene muchos años produciendo investigación, y cuál es su estado actual. Sí. Bueno, los Tuxtlas ha sido una región muy deteriorada, pero sí me parece que sí hay uno de los sitios prioritarios y todavía se mantienen ciertos pedazos de vegetación, pero ciertamente lo que se requieren ahí, más que acciones de conservación, son de restauración, que también van a requerir muchísimos más esfuerzos humanos y financieros para recuperar esas zonas. Y bueno, y justamente los invito a ver el póster de primates, porque los primates son especies muy importantes para justo promover la regeneración de las selvas, porque son justamente especies que pueden comer semillas muy grandes y transportarlas por muchos kilómetros. Entonces, ese tipo de especies nos ayudan a una regeneración de la selva, pero también ya están muy en peligro, están a veces atrapadas en fragmentitos muy pequeños y en condiciones de salud muy malas. Creo que por acá también hay unas preguntas. Sí. Vamos haciendo tiempo también. Gracias. La pregunta que quisiera hacer es un poco en términos éticos o quizás hasta filosóficos, en el sentido de ¿qué es lo que hace Conavio para repensar el papel del hombre en función de su medio ambiente? ¿Cómo interviene con la biodiversidad? Lo digo porque, diría yo, ¿qué tan lícitos estamos de aprovecharnos del planeta de la manera en que lo hacemos? E incluso de aprovecharnos de otras especies, cuando de hecho somos la única especie que hace un aprovechamiento del planeta a la manera en que lo hacemos. ¿Cuál es el replanteamiento que llega a hacer Conavio en este sentido, o si no lo ha habido? Bueno, la posición institucional, creo que le voy a dejar la pregunta a Carlos. O sea, desde mi punto de vista personal, para mí la parte ética es más importante, porque luego te preguntan, oye, pero ¿para qué conservo este insecto si a mí no me sirve? ¿No? Entonces, para mí la parte ética, sinceramente, es muy importante. Pero finalmente, como ha habido poco este tema ha permeado poco hacia toda la sociedad, muchas veces se buscan estos ganchos y como ahorita está el de servicios ecosistémicos y se hace mucho énfasis en eso, simplemente porque es una manera de que muchos entiendan de que si perdemos esa biodiversidad también va a ser a costo de nuestra propia supervivencia, ¿no? Pero la posición institucional le dejo a Carlos. Pues no sé si institucional, pero sí estamos de acuerdo muchos en que, bueno, hemos abusado y seguimos abusando de la vida en el planeta. Nosotros lo que creemos es que el primer paso para dejar de hacer eso es a través del conocimiento, y básicamente pues la Conavio es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. También hay que ver que muchas especies o razas, por ejemplo el maíz, si no lo usamos, desaparecen. Entonces hay que saber en qué casos hay que usar y cómo,
y en qué casos no se puede, ¿no? Hay los tiburones o algunas especies que no tienen, podríamos pensar en diferentes puntos de vista, desde el ético hasta el económico, o si tienen la capacidad de reproducirse. O sea, sí queremos crear una conciencia, de hecho por eso es esta actividad, queremos crear una conciencia sobre el uso, sobre el vivir con las otras especies, y lo hacemos a través de, pues tenemos una página de niños para preprimaria, para primaria, trabajamos ahorita con 14 lenguas indígenas, con la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, trabajamos produciendo información para escuelas rurales con la CONAFE, entonces estamos expandiendo el primer paso, que es poner a disposición del público la información. Ya de ahí, bueno, pues los que son, no sé, tienen alguna religión, podrían decir, bueno, por cuestiones religiosas, pues deberíamos ser mucho más respetuosos, ¿no? Las religiones, muchas no tocan estos temas tampoco. Pero el primer paso es conocer. Si no conocemos, no respetamos, no valoramos, no queremos. Y el primer paso de la CONAVIO es poner todo a disposición del público. Ustedes van a poder entrar, los que tengan internet, y pasar horas viendo toda la información que está, todas las publicaciones que se hacen están disponibles. Y una cosa muy importante es que la CONAVIO no las hace solas. La CONAVIO trabaja con todas las universidades e instituciones del país, con expertos. Entonces la información es muy confiable y es pública. Todo se paga con dinero público y todo está a su disponibilidad. Quizá deberemos hacer otros esfuerzos precisamente en cuestiones de concientización ética o espiritual, y con mucho gusto recibimos sugerencias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se determina el valor de conservación de una especie con relación a otra? Pues en realidad no se puede hacer, pero estos ejercicios te exigen de alguna manera poner cantidades, o sea, cuantificar lo que quieres que entre en tu sistema de áreas de conservación. Aquí se usaron, y no lo mencioné en la plática, pero en realidad lo que se usan son indicadores de la biodiversidad, porque no la conocemos toda. Si la conociéramos toda, el mapa a lo mejor sería una cosa diferente. No lo sabemos, porque hasta no conocerla no podemos saber eso. Pero no, esa pregunta no te la puedo contestar. Lo que se hace muchas veces es simplemente darle más prioridad a ciertas especies que también están más amenazadas, porque necesitan más atención, simplemente por eso. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí. Disculpe, ¿qué diferencia tiene las áreas naturales protegidas a una área prioritaria para la conservación? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, las áreas protegidas están, digamos que blindadas jurídicamente. Hay un decreto de protección y, en otro estudio se vio que más o menos 50% de las áreas protegidas son efectivas, o sea, quiere decir que están manteniendo su cobertura vegetal, las otras no. ¿Por qué? Porque a veces son decretos en papel que no se respetan en las actividades que se hacen, ¿no? Porque tiene que haber también, aparte del decreto, pues tienen también que haber acciones de vigilancia. Las áreas prioritarias por la conservación son sitios que idealmente deberían ser protegidos por muchos instrumentos, pero no necesariamente, no tienen esa digamos que, aval jurídico. Creo que por allá hay... Buenas tardes, mi pregunta es acerca de las semillas. ¿Qué cuidados tienen ustedes en relación a esto? Y sobre todo en las semillas de consumo que pueden generar hortalizas, o también en el caso específico del maíz, ¿qué tantos cuidados se le tiene a estas semillas o qué repercusiones tienen en la agricultura actual de México?
En realidad, en muchos lugares del mundo, no sé si has oído hablar, hay bancos de germoplasma. No todas las especies se pueden guardar ahí. Creo que lo que mejor podemos hacer, apenas estamos aprendiendo a conocer muchas de nuestras especies de las cuales depende nuestro vestido, ¿no? Ustedes saben que el mejor algodón no es el egipcio, de verdad, es el mexicano, con más cantidad de algodón. Tenemos que fomentar más bancos de germoplasma, pero como decía Carlos, hacer programas de conservación muy dirigidos al apoyo a los campesinos, que son los que mantienen la diversidad. Muchos de los programas que se hacen a veces favorecen a quienes tienen grandes áreas de cultivo sin favorecer a los campesinos que mantienen en gran medida esas poblaciones realmente diferenciadas de razas. Entonces estamos trabajando ahorita con varios especialistas, con la Zagarpa, para que se promueva también, por ejemplo, programas de mantenimiento de lo que es maíz criollo y sus parientes silvestres, es decir, las plantas ancestrales de donde se obtuvieron las variedades. Entonces, eso es una parte muy importante de nuestra biodiversidad que estamos trabajando, primero por conocer. Muchas gracias. Una pregunta con respecto a los objetivos que tiene Conavio. Si pudieran citar los 3 objetivos principales, en dónde se están enfocando, si la intención es aumentar la cantidad de zonas que deben de estar protegidas o la intención es buscar que toda la sociedad entienda la importancia de esto o mostrar a México como un país megadiverso y que todo el mundo sepa de la riqueza de México. Me encantaría que dijeran hacia dónde van. Sí, te las podemos decir, la misión de Conavio. Una, por la que fue creada por decreto, es generar un sistema nacional de información sobre biodiversidad, con varias funciones. Uno, que esa información se use por cada tomador de decisión, y ese tomador de decisión no solo es el gobierno, son los productores, son los campesinos, somos nosotros como público general, las elecciones que hacemos. Nosotros todos los días tomamos decisiones. Cuando ustedes van al mercado y prefieren una manzana que no es de Chihuahua y compran la manzana que se tiene que importar de más lejos, están tomando decisiones. Entonces, nuestra idea es promover la investigación porque creemos que el mejor conocimiento nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Difundir ese conocimiento y por eso estamos hoy tratando de dar esas pláticas, dar a conocer. Y realmente además trabajar con la gente, y digamos que un experimento que tiene la Conavio es el Corredor Biológico Mesoamericano, que está trabajando con las comunidades en actividades de reconversión productiva, para que esto tenga un beneficio para la comunidad y para restaurar los hábitats. Entonces, digamos que esas son nuestras grandes misiones, y ese conocimiento de biodiversidad va desde el monitoreo con imágenes de satélite, la información de las especies, conocer la diversidad genética. Estamos trabajando en generar ese conocimiento para tener las herramientas que nos ayuden a entender mejor. Esto, por ejemplo, de definir estas prioridades, nosotros como Conavio sí queremos que se proteja más, pero sabemos que no se van a decretar todo esto área protegida. A lo mejor muchos son corredores biológicos. Esta información la puede usar la CONAFOR para decidir a las áreas que deciden no tirar sus bosques y en lugar de tirarlos, se les da un pago por el servicio ambiental que prestan. Entonces estamos generando datos para proveer estos análisis que les sirvan a la gente. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no hay, sí, por allá atrás. Muy buenas tardes y felicidades por los eventos por el evento que están organizando. En primer lugar, quisiera que ustedes, como tienen el conocimiento de cómo está distribuida la biodiversidad biológica del país, quisiera saber qué áreas del país no están bien exploradas para conocer bien su diversidad. Tenemos, o sea, a nivel mundial, yo conozco que la isla de Borneo es uno de los lugares del mundo donde todavía no se conocen todas las especies, donde hay mucho por descubrir. Quisiera que mencionaran algunas de México, debería tener algunas. Otra pregunta, ¿qué
¿cómo llevan trabajos conjuntos con la UNESCO? Cobío, si llevan o no llevan, porque UNESCO también está encargada de determinar patrimonio natural de la humanidad. México cuenta con diversos sitios que son patrimonio natural de la humanidad y me gustaría saber si Cobío coopera con UNESCO para brindarle información. Y otra cosa que a mí me parece muy lamentable es que teniendo tanta diversidad biológica en los zoológicos se muestren fauna y flora de distintos continentes, cuando nosotros aquí podemos hacer un zoológico con nuestras especies y no sé si llevarán un proyecto de esta envergadura en Cobío. Bueno, en Conavio. La primera, cada año reevaluamos con base en nuestro sistema de información dónde nos hace falta más información. A nivel de inventarios de especies tenemos bien identificadas, muchas de estas zonas son las sierras, por ejemplo en la Sierra Madre Oriental y Occidental, las zonas más accidentadas. Si tú ves los sitios de colecta están a veces muy cerca de la carretera porque son de fácil acceso. Entonces en general los sitios bien conocidos son aquellos donde hay las instalaciones de las universidades para que haya estaciones biológicas, los Tuxtlas, Chamela, alrededor de los herbarios en Bajío. Entonces, en el país todavía nos hace falta así conocer con detalle muchos lugares, pero sí podemos ubicarlos más claramente donde tenemos grandes huecos y mucho tiene que ver con su accesibilidad. Cada vez se conoce más gracias a las estaciones biológicas zonas como Chajul, en Chiapas, por ejemplo. Entonces, el crear esas estaciones biológicas ayuda a que vayan los investigadores, los biólogos y se conozca mejor. Entonces, cada año lo reevaluamos, Conavio lanza sus convocatorias, los investigadores concursan por obtener proyectos y financiamiento y van con sus alumnos, forman gente y así vamos obteniendo más información. La segunda tenía que ver con UNESCO. Conavio no decreta áreas protegidas, pero esta información se usa constantemente y la CONAMP ha trabajado mucho, justamente nosotros trabajamos con la CONAMP dándoles información y México es uno de los países que tiene más sitios reconocidos mundialmente, gracias a esto, ¿no? En sitios Ramsar y sitios de gran relevancia, gracias a esta información que se va generando. ¿Cuál edad? Los zoológicos, yo creo que el ejemplo lo puso el maestro Álvarez del Toro en Chiapas, que hizo el primer zoológico con pura fauna local para que la gente lo conociera. Y esa demanda la ayuda a crear el público. Yo creo que los zoológicos cada vez más dejaron de ser esos zoológicos del pasado, donde la gente iba a ver cosas raras y exóticas. Cada vez los zoológicos están mejor dotados, con mejores instalaciones, tratando de dar mejores hábitats y ojalá no las veamos en los zoológicos, ojalá las vean en vivo. No hay como la belleza de visitar un área protegida y encontrarse una parvada de guacamayas volando. Los zoológicos están cumpliendo una función muy importante. Mismo African Safari, que su nombre lo dice, ¿no? Mucha fauna de África. Tiene un programa que está ayudando a la recuperación de muchas especies de aves en riesgo. Están generando ahí los estudios para recuperar poblaciones, criando los polluelos para volverlos a reubicar. Entonces los zoológicos juegan un papel importante, aun cuando no todas sus especies sean nativas. Muchas gracias. Si hay otros comentarios, a ver, uno último por allá atrás para darle continuidad al programa. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera es, ¿cómo se puede convencer a los tomadores de decisiones, me refiero a los legisladores, que son los que deciden, por ejemplo, los presupuestos y que son los responsables de, por ejemplo, hacer que este conocimiento aterrice en forma de políticas públicas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que
protegerse, por ejemplo, de intereses turísticos o económicos que entran en conflicto con el aprovechamiento de las áreas naturales protegidas. Ojalá ya tuviéramos la receta mágica. Creo que cada uno debe ir haciendo su parte. Uno la hace desde como ciudadano cuando vota. Nosotros les hacemos llegar. De hecho, este libro que les decía Carlos de Capital Natural de México, son 3 tomos que no los trajimos porque realmente pesan 7 kilos de libros. Hicimos una síntesis muy clarita, escrita en un formato claro. Les hicimos unos bullets porque si no querían leer 100 páginas los diputados porque no tienen tiempo y senadores, leyeran solo los bullets. Se las mandamos a sus oficinas. Eso es lo que nosotros en nuestra trinchera estamos tratando de hacer llegar el mensaje. Pero quizá a veces creo que pasa que en México la sociedad no se da cuenta del poder que tiene demandando, ¿no? Ahorita hace poco se detuvo una iniciativa en Cabo Pulmo con la gente, ¿no? Que está tratando de decir, porque realmente es un sitio que está mostrando cómo, dejando un tiempo, se han recuperado las poblaciones. La fórmula no es sencilla, es tarea de todos. Nosotros estamos tratando de hacerles llegar la información relevante y a veces quizá de los 10, uno nos contestó y nos preguntó qué necesitan. Y parte de esa respuesta fue también que nos incrementaron el presupuesto a Conavio, que se usó para financiar más proyectos de investigación, para abrir otras áreas de investigación que necesitamos. Entonces, a veces se abren ventanitas y estamos tratando, pero no podemos solo una comisión chiquita, es en gran medida tarea de todos. La tarea de esta nueva ética, de esta nueva forma de cultura de la vida. ¿Por qué cuidamos las cosas en nuestra casa y nos gusta limpia y en la calle pues no importa porque al fin ahí pasa el basurero, ¿no? Y genero trabajo. Creo que si no cambiamos nuestras formas de pensar y de consumo todos como sociedad, va a ser muy difícil, ¿no? No tengo la respuesta, ojalá la tuviera, ya lo hubiera aplicado. Pero hay que trabajar todos desde nuestra trinchera por eso. Bueno, pues muchas gracias, Tania. Gracias, Patricia. Vamos a pasar a la tercera charla. Si les quedan dudas sobre todos estos temas, pueden consultar a la Conavio. Tenemos un servicio de consulta en donde nos pueden, por correo electrónico, a cervext@conavio.gov.mx, pueden hacer sus consultas. Se da consulta pues desde a organismos de gobierno hasta niños que están haciendo su tarea. Y lo que necesiten información pueden pedirnos, si no está, pues nosotros vemos cómo podemos subirla a la página de internet. Hay muchas novedades en la página de internet que pueden ver cómo identificar los árboles de la ciudad. Hay sitios sobre las aves, las 1080 especies de aves en el país, cada una tiene información. Entonces es poco a poco que se familiaricen.